Muy buenas tardes a todos. Vamos a iniciar nuestra segunda sesión del módulo 6 de nuestro diplomado en negocios internacionales, que como ustedes saben recibe el nombre de términos de comercio internacional. Estos términos de comercio internacional, como ya lo mencionamos, son conocidos en la jerga de los negocios internacionales como Incoterms y los identificamos como 2020 porque es el año en que entraron en vigencia. Es decir, la nueva versión de los Incoterms empezó o entró en vigor el 1 de enero del año 2020. Por eso es importante que nosotros los identifiquemos con ese año. Hablamos de muchas cosas dentro de lo que fue nuestra introducción del martes pasado. Y bueno, hablamos de que íbamos a abordar los siguientes temas: la introducción a los Incoterms, los Incoterms del grupo E y los Incoterms del grupo F, además de los Incoterms del grupo C y de los Incoterms del grupo D. La sesión pasada vimos los 3 primeros temas y hoy vamos a concluir revisando los Incoterms del grupo C y los Incoterms del grupo D. Muy bien, ya hablamos, ¿verdad?, que los Incoterms son términos universalmente aceptados de manera voluntaria entre los exportadores y los importadores del mundo. Y al hablar que son términos universalmente aceptados, significa de manera voluntaria, pero no significa que no es ninguna obligación hacerlo, pero son altamente recomendables porque van a evitar muchísimas controversias entre lo que es el comprador y el vendedor en el momento de realizar una exportación y una importación. Entonces, si nosotros queremos ser exportadores y tener un lenguaje ad hoc con los negocios internacionales, pues tenemos que dominar a los Incoterms para no llegar a una negociación sin tener claridad a lo que nos estamos comprometiendo a realizar en cualquiera de las actividades mencionadas. Esto, ¿verdad?, es un resumen de lo que acabamos de mencionar. Y también la sesión pasada dijimos que los Incoterms no son contratos, sin embargo, hay que incluirlos dentro de los contratos y que además los tenemos que dominar muy bien porque son la base para fijar el precio de exportación. Es decir, si no tenemos conocimiento de los Incoterms, difícilmente vamos a poder fijar un precio de exportación adecuado. Y eso pues va a ir en detrimento de nuestra economía, ¿verdad? Porque vamos a dejar de cotizar cosas o de incluir en el precio gastos que nos obligan, que estamos comprometidos a hacer, y vamos a tener un precio pues que aparentemente va a ser competitivo, pero va a ser un precio irreal que después nos va a llevar pues a quebrar en las exportaciones. Entonces, son la base para el precio de exportación, y ya en el módulo en el cual nos vamos a referir a este tema, pues vamos a concretar la parte práctica de los Incoterms. Muy bien, esta es una imagen que nosotros vimos que es sumamente importante, porque en ella están incluidos los puntos en donde nosotros podemos aplicar los Incoterms. Recuerden ustedes que tenemos dos tiempos. Tenemos un país exportador y tenemos un país importador. Y entonces, en este contexto de país importador y de país importador, van a existir los medios de transporte internacional. Entonces, cuando nosotros estamos en el país exportador, nosotros somos responsables de pagar todos los gastos inherentes a el país exportador, de tramitar todo lo que se refiere a las agencias o a las secretarías correspondientes a nuestro proceso de exportación, a contratar personal en nuestro país de origen. Mientras que si nos vamos a la parte del país importador, pues todo se revierte, ¿verdad? Porque entonces aquí en este país tenemos que involucrarnos en la contratación de personal, en los trámites,
en la contratación del flete, y eso complica el proceso cuando las empresas comienzan a involucrarse en el mundo internacional. Entonces, yo les recomendaba que cuando nosotros nos iniciemos, como puede ser el caso de ustedes, pues que nos comprometamos única y exclusivamente a cotizar dentro de lo que es México, y para eso utilicemos únicamente aquellos Incoterms que tienen que ver en el país de origen, ¿verdad? Como es los del grupo E, que solamente es un Incoterms, los del grupo F y los del grupo C. Los del grupo D corresponden al país importador, y ahí se nos complica muchísimo en las primeras etapas de la exportación. Muy bien, entonces ya también vimos que los Incoterms nos van a resolver una gran cantidad de dudas, una gran cantidad de preguntas, que en una negociación no vamos a estar discutiendo con nuestra contraparte. Oye, ¿tú vas a pagar el flete o lo pago yo? Oye, ¿tú vas a contratar el seguro o lo pago yo? Oye, ¿quién va a pagar las maniobras de carga y de descarga? ¿Quién va a pagar el agente aduanal? O sea, sería muy complejo estar en una negociación acordando cada uno de los trámites que involucra un negocio internacional. Y entonces, pues como ya lo vimos con los Incoterms, con solo decir FCA, FOB, SIP, Export, ahí va involucrada una gran cantidad de puntos en donde el exportador tiene obligaciones y tiene derechos, y el importador tiene obligaciones y tiene derechos. Vimos que los Incoterms realmente, amigos, tienen 4 puntos muy importantes, o sea, muy importantes, que es el momento y transferencia de riesgos. ¿Dónde vamos a entregar la mercancía y a dónde vamos a transferir los riesgos? Que son 2 cosas diferentes, ¿sí? Puede ser que haya algunos Incoterms en donde cuando entregamos la mercancía también transmitimos los riesgos. Pero hay otros Incoterms en donde en un lugar se entrega la mercancía y en otro lugar se transmiten los riesgos. Entonces, eso hay que tener mucho cuidado, porque nos van a pagar cuando entreguemos la mercancía, pero vamos a ser responsables de la mercancía hasta que lleguemos al punto donde el Incoterm dice que transmitamos el riesgo. Entonces, hay que tener mucho cuidado en eso, ¿sí? Porque son dos cosas diferentes. En el export, el lugar donde se entrega es el lugar en donde se transmiten los riesgos, pero no es así en todos los Incoterms. También los Incoterms tienen que ver con los costos, como ya lo comentamos, ¿verdad? Los costos que asume el comprador y que asume el vendedor. Y obviamente esto es importantísimo identificarlos, porque acuérdense que esos costos tienen que incluirse dentro del precio de exportación. ¿Quién contrata y paga el transporte, el seguro y los gastos conexos? Es otra respuesta que sí nos dan los Incoterms. Acuérdense que no en los Incoterms del grupo F, quien contrata el transporte es el comprador. Entonces nosotros solamente vamos a acatar el lugar donde nos diga la fecha de salida, el puerto de salida, y es ahí donde nosotros tenemos que ir a entregar la mercancía. Obviamente tenemos que saber a dónde va a estar el puerto de salida, porque pues eso también va a implicarnos un flete para transportar la mercancía. Nosotros aquí estamos pensando que todo lo vamos a resolver por Veracruz, pero no es así. También nos puede pedir el vendedor que la mercancía salga por Altamira, por ejemplo, o que la mercancía salga por Lázaro Cárdenas, o que salga por Manzanillo. Y eso va a implicar que nosotros vamos a tener que diseñar una logística para llevar la mercancía hasta el lugar que el comprador nos dijo que iba a salir el barco, ¿verdad? Entonces, pues también hay que estar al pendiente de ese detalle, como también nos dicen los Incoterms quién tiene la obligación de tramitar los documentos que requerimos para la exportación. Son los cuatro tiempos que debemos de tener bien claro que regulan los Incoterms. Y como ya vimos, pues no regulan muchas cosas. O sea, si queremos pensar que los Incoterms nos van a decir quién paga, en qué momento nos tienen que pagar o qué sanciones le tenemos que poner
al comprador si no nos paga y qué sanciones nos va a imponer el comprador si la mercancía no le llega en la calidad especificada. Eso, amigos, los Incoterms no lo regulan. Eso tiene que quedar plasmado en el contrato, ¿ok? Entonces, solamente los Incoterms son estos cuatro tiempos que ustedes los deben de tener siempre presentes. Al final de cuentas, también hablamos de una cronología de los Incoterms y vimos que la primera versión fue en 1956. La emitió la Cámara Internacional de Comercio, que está en París, Francia, y a partir de ahí ha habido modificaciones hasta la última modificación que entró en vigor el 1 de enero del 2020. Desde 1980, cada 10 años se han modificado los Incoterms. Esto no significa que la siguiente modificación tenga que ser en el 2030. Al final de cuentas, los Incoterms se han ido modificando por los medios de transporte, por el desarrollo de la tecnología, por los medios digitales, se han tenido que ir adaptando los Incoterms. Como les comentaba, si leemos los Incoterms de 2000, pues hablaban todavía del telefax y pues que en este caso los documentos eran válidos cuando se enviaban por telefax. Pues obviamente eso está totalmente descontinuado y en los 2020 pues el telefax ni siquiera se conoce, ¿verdad? Se menciona y las personas jóvenes que están escuchándome, pues ni siquiera han de saber lo que se trata un telefax, pero en su momento fue la única manera en que podíamos mandar de manera inmediata una información. Muy bien, los Incoterms, como ya les dije, tienen unas siglas que deriva de su nombre en inglés y tienen su traducción en español, pero en la jerga de los negocios internacionales no vamos a decir export ni free on board, vamos a decir FOB y vamos a decir export. No vamos a decir cost CFR. Entonces, con que nos aprendamos y él a qué se está refiriendo o a qué se está comprometiendo como importador. Muy bien, vimos esta tablita que era sumamente importante, es una tabla que solamente es una guía, porque obviamente pues es mucho más complejo, pero que sí podemos ver que a medida que vamos pasando del export al DDP, pues las obligaciones del vendedor se van incrementando. Mientras que si nos vamos del DDP al export, las obligaciones del comprador se van incrementando. Por lo tanto, lo más sencillo es pensar en un export, porque a lo único que nos vamos a comprometer con nuestro comprador es a dejarle la mercancía envasada, embalada, en un pallet, emplayada, lista para que se la lleve. ¿Sí? Por lo tanto, es el Incoterm más sencillo. Sin embargo, si nos vamos al otro extremo, al DDP, nos tenemos que, en este caso, tenemos que comprometernos a todo. A lo único que no nos tenemos que comprometer es a descargar la mercancía del medio de transporte en la bodega del comprador. Es a lo único que no nos compromete el DDP. De ahí en fuera, tenemos que hacernos cargo de todos los trámites, desde que la mercancía sale de nuestra bodega hasta que le dejamos la mercancía en las puertas de su bodega sin descargarla. ¿Sí? Entonces, el DDP definitivamente es el Incoterm más complejo de todos los Incoterms. ¿Ok? Entonces, vean cómo a medida que va aumentando los Incoterms, pasando del E al grupo F y luego al grupo C y luego al grupo D, las obligaciones del vendedor van aumentando paulatinamente. Por lo tanto, les decía yo, vamos a comprometernos únicamente a los Incoterms que están en país de origen para no tenernos que ver, en este caso, con la contratación de la manipulación de la mercancía en el país de destino, para no tenernos que ver con el despacho de importación en el país de destino, para no tener que contratar el transporte interior en el país de destino y para no descargar la mercancía en el país de destino. Hagamos solamente lo que nos corresponde en el país de origen.
Muy bien, entonces, este cuadrito, si bien es cierto, amigos, que lo pueden tener impreso, pues no es mucho más complejo, ¿verdad? Porque fíjense, aquí solamente nos dice despacho de importación y acá nos dice despacho de exportación. Pero el despacho de exportación va a implicar desde contratar el agente aduanal, va a implicar desde tramitar las regulaciones y restricciones no arancelarias, va a implicar desde pagar impuestos, va a implicar las maniobras al interior del recinto fiscal o del recinto fiscalizado. Entonces, la palabra despacho tiene muchas actividades que tenemos que cotizar. No hay un término único dentro de lo que es el despacho, tampoco el transporte interior, porque una cosa es que pague yo el flete del transporte interior, pero también tengo que pagar el seguro del transporte interior, también tengo que pagar la carga y la descarga del transporte interior. Entonces, todos esos puntos que no se ven dentro del gran concepto transporte, despacho, pues hay que desglosarlo en el momento de querer cotizar, ¿verdad? Entonces, esta tabla pues solamente es enunciativa para que vean ustedes la importancia y cómo se van los costos transmitiendo entre el vendedor y el comprador a medida que vamos avanzando del Incoterm Export al Incoterm DDP, ¿verdad? Entonces, la experiencia es la que nos va a decir qué costos lleva el transporte principal, qué costos lleva un despacho de exportación, qué costos implica un transporte interior, ¿verdad? Y eso solamente con la experiencia, amigos, lo podemos resolver. Muy bien. Bueno, hay varias clasificaciones de los 5 terms, de acuerdo al nombre y la sigla, al medio de transporte, porque ya vimos que algunos 5 terms son para todos los medios de transporte, es decir, carretero, incluso ferroviario, aéreo y marítimo. Y hay 4 que solamente son para el transporte marítimo, ¿ok? Y también, pues, hay una clasificación de trámites en país de origen y en país de destino. Y ya vimos que en país de origen, los trámites son cuando cotizamos o cuando utilizamos los 5 términos del grupo E, los del grupo F, los del grupo C. Y en país de destino, los trámites son en los Incoterms del grupo D. Muy bien, entonces eso es a grandes rasgos lo que nosotros vimos la sesión pasada. Pues aquí están los Incoterms que son para todos los medios de transporte, ¿verdad? Y aquí están los Incoterms que tienen que ver únicamente con el transporte marítimo. Entonces les comentaba la sesión pasada. Hay que tener mucho cuidado porque pues no vayamos a querer cotizar un FOB para llevar la mercancía de Jalapa a Laredo, Texas, ¿verdad? Que bueno, pues es terrestre. Pues si decimos que es FOB, pues nos vamos a quedar pues mal parados porque van a decir que no sabemos absolutamente nada de Incoterms, ¿verdad? Y acuérdense que cuando nos ven débiles en nuestros conceptos y en nuestras apreciaciones, eso lo único que va a suceder es que pues, nos van a tratar de sacar ventaja. Entonces hay que tener mucho cuidado. Yo les recomiendo que estudien muy bien a los Incoterms para que ustedes puedan tener una negociación exitosa. También les comenté que si se meten ustedes a la página, a cualquier página, digo, se meten a Google, por ejemplo, al buscador y ponen Incoterms 2020, les van a salir muchísimas publicaciones de Incoterms, de los Incoterms 2020. Sin embargo, les comentaba que si ustedes quieren comprar la versión oficial de los Incoterms, métanse a la página de la Cámara Internacional de Comercio y ahí se los pueden vender la versión original, se los mandan, hacen el depósito, realmente no son caros, deben de andar como, pues no sé, como en unos, no sé, quizá 1,000 pesos, 1,500 pesos. Compran en español, se recomienda que los compren en inglés, pero bueno, si no hablan inglés o no leen inglés, compren la versión en español. Hay en muchos idiomas, se los mandan y ustedes van a tener la oportunidad de ver la versión oficial de los Incoterms, ¿sí? Entonces, es una recomendación que les doy y que vale la pena que la hagan. A lo mejor la Cámara Internacional de Comercio tiene alguna sucursal de ventas aquí en México, entonces, bueno, pues entonces podríamos comprarlos ahí. Sin embargo, la página,
los buscadores tienen muchísimas publicaciones de Incoterms. Solamente les pido que métanse a las páginas de las agencias aduanales, del Banco Santander tiene una página para Incoterms, que sean páginas oficiales, ¿verdad?, de organismos reconocidos para que no vayan a utilizar una versión que no tenga absolutamente nada que ver. También si se meten a YouTube, hay muchos videos sobre los Incoterms que les explican todos los Incoterms. Entonces hay muchas maneras de aprenderlos. Lo único que les puedo pedir o que les debo pedir es que en una negociación vayan bien amarrados con su Incoterm para que no vayan a ceder lo que no deben ceder y que su precio vaya bien amarrado. Muy bien, entonces ya vimos la clase pasada, los Incoterms del grupo E, y aquí vimos esta fórmula importantísima, ¿verdad? En donde dijimos que nuestro precio base en planta, es decir, el precio del cual debemos de partir para el precio de exportación, lo vamos a calcular con nuestros costos totales de la empresa, más el margen de utilidad. Y los costos totales, pues en este caso son los costos administrativos, los de producción, los de venta y los financieros, o traducidos en costos directos y traducidos en costos indirectos, o en su defecto en costos fijos o en costos variables. ¿Ok? A los costos totales le sumamos el margen de utilidad y vamos a tener precio base en planta. Y si a este precio base en planta le sumamos todos los costos o gastos asociados con el Incoterm seleccionado hasta el lugar de entrega con el que hayamos acordado con el comprador, entonces es como vamos a obtener el precio de exportación. Entonces, dense cuenta que importante es tener bien claro el Incoterm, ¿verdad? Para tener fijado un precio de exportación claro y preciso para poder competir y sobre todo para que no vayamos a perder en nuestra primera operación de exportación. Muy bien, bueno, de ahí comenzamos a ver los Incoterms del grupo E, los del grupo F, ¿verdad? Vimos también los del grupo C, ¿sí? No, hasta los del grupo F, y ahora nos toca comenzar a ver los Incoterms del grupo C, ¿ok? Los Incoterms del grupo C son 4, ¿sí? Son 4, aquí están el CFR, el CIF, el CPT y el CIP. Sí, son los 4 Incoterms del grupo F. Ahora, así como los del grupo F, recuerden, los Incoterms del grupo F se caracterizan porque el transporte principal, es decir, el avión, el camión, el ferrocarril o el barco que va a llevar la mercancía desde país de origen a país de destino, ese lo contrata y lo paga el importador, el comprador. A nosotros solamente nos dice, este es el barco, esta es la fecha de salida, este es el puerto de salida, o esta es el transporte terrestre, o este es el camión, el avión, etcétera. ¿Sí? Con los del grupo F, quien compra el transporte principal es el importador. Sin embargo, en los del grupo C, quien paga y contrata el transporte principal somos nosotros como exportadores. ¿Ok? Entonces, esas son características que sí tenemos que considerar, porque acuérdense que el transporte tiene que ir dentro del precio de exportación. ¿Sí? El transporte es parte de los costos asociados con el Incoterm. Muy bien, entonces miren, los Incoterms del grupo C, tenemos 4, como ya lo mencionamos, pero de esos 4 realmente se repiten los gastos, los compromisos, y tenemos el CFR y el CIF. A pesar de que son 2 diferentes, prácticamente son lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Es que uno se utiliza para todos los medios de transporte y el otro solamente se utiliza para transporte marítimo. Lo mismo sucede con el CPT y el CIP,
¿Ok? También todos prácticamente son iguales. La diferencia es que uno va a todos los medios de transporte y el otro es para transporte marítimo. Muy bien. Entonces, también va a diferenciarse de estos 5 terms, fíjense, el lugar de entrega de la mercancía. Fíjense, ¿sí? No solamente es el tipo de transporte, sino el lugar de entrega de la mercancía y el lugar en donde se transmiten los riesgos. Fíjense, el CFR y en el CIF, la mercancía se entrega arriba del barco, ¿sí? Obviamente en el puerto de salida. Ahí entregamos la mercancía. Por lo tanto, el riesgo también, ¿verdad? Mientras que en los 5 terms, CPT y CIP, entregamos la mercancía arriba de la unidad de transporte de transporte nacional. Es decir, la que va a llevar la mercancía desde nuestra bodega hasta el puerto de salida. Ahí entregamos la mercancía, en estos dos. Y acá, en estos dos, en CFR y CIF, entregamos la mercancía arriba del barco. Por lo tanto, los costos y los riesgos, pues también se incrementan. Fíjense, el CFR y el CIF, ¿sí? Son, en este caso, gastos que tienen que ver en el mercado nacional hasta la subida del barco. Pero también es el gasto del transporte principal hasta la llegada de la aduana en el país importador. ¿Ok? Y los riesgos, ¿a dónde terminan nuestros riesgos? En la línea azul, cuando entregamos la mercancía arriba del barco. Después de que entregamos la mercancía arriba del barco, los riesgos ya son del comprador. ¿Qué significa? Que si el barco en el trayecto del puerto de salida al puerto de llegada se hunde, la responsabilidad ya no es de nosotros, porque nosotros entregamos la mercancía arriba del barco. ¿Sí? Entonces vean cómo el riesgo aquí cambia. Sin embargo, en el CPT y en el CIP, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Dónde se transmiten los riesgos? Los riesgos se terminan en el momento en que entregamos la mercancía. Por lo tanto, desde que la mercancía está arriba del transporte principal, los riesgos los asume el comprador. Por lo tanto, si saliendo de la bodega el camión choca, se voltea, se incendia antes de llegar incluso a la aduana de salida, nosotros los riesgos ya los pagamos. ¿Ok? Entonces, bueno, amigos, vayan viendo cómo esto va cambiando y tenemos que interpretar muy bien a los 5 terms para que tengamos claro todo esto que les estoy comentando, ¿verdad? Porque tampoco vamos a dejar que el cliente nos eche la culpa por algo que le pasó a la mercancía cuando ya no es nuestra responsabilidad. Entonces, lo que quiero que les quede claro, amigos, es que nuestra responsabilidad no es cuando la mercancía llega al país de destino, ni cuando la mercancía le llega al comprador a su bodega. El riesgo de nosotros va a terminar cuando diga el Incoterm que termine, porque a veces pensamos que si la mercancía llega en mal estado a la bodega del comprador, ahí sigue siendo nuestra responsabilidad, y no es cierto. Todo va a depender en qué momento entregamos la mercancía, en qué momento nos está diciendo el Incoterm que transmitimos los riesgos. ¿Sí? Entonces, nuevamente, amigos, a ver, nuevamente, si la mercancía, si acordamos un Incoterm CFR o un Incoterm CIF y la mercancía saliendo de nuestra bodega, el camión que lleva la mercancía a la aduana se voltea, choca, se la roban, ¿verdad? Como el Incoterm dice que se entrega la mercancía arriba del barco y ahí se transmite el riesgo, entonces ahí sigue siendo mi responsabilidad y yo tengo que asumir las pérdidas y los daños.
Pero si la mercancía está arriba del barco y a la mitad del trayecto el barco se hunde, se incendia o lo que quieran, ya no puede el cliente decirme que es mi responsabilidad, porque el Incoterm dice que la responsabilidad terminó cuando yo entregué la mercancía arriba del buque. Sin embargo, si contrato o acuerdo con el cliente un Incoterm CPT o un Incoterm CIF, entonces los riesgos se van a terminar cuando yo suba la mercancía al medio de transporte nacional. Si a partir de este momento, saliendo de la bodega, el camión se incendia, se lo roban, choca antes de llegar a la aduana, el Incoterm dice que ya no fue mi responsabilidad porque yo transmití los riesgos arriba de la unidad de transporte. Entonces, no esperemos que siempre terminen nuestros riesgos cuando la mercancía llegue a la bodega del comprador. Entonces, hay que estar bien abusados, amigos. Hay que estar bien abusados con los Incoterms para saber en dónde entregamos y a dónde nos dejamos de responsabilizar de la mercancía. Igual, amigos, la entrega es un punto bien importante. Ya se los comenté la clase pasada, pero se los vuelvo a recalcar. ¿Por qué es importante la entrega? Porque en el momento que entregamos la mercancía, ya no es de nosotros la mercancía. En ese momento la mercancía es del dueño porque ya la entregamos, ¿ok? Y por lo tanto, si ya la entregamos y ya le pasamos la posesión de la mercancía, en ese momento que entregamos la mercancía, yo puedo ir al banco y cobrar si es que tengo una carta de crédito abierta para la mercancía, porque yo ya la entregué. No, que te voy a esperar hasta que llegue la mercancía. Pues si así lo acepté, pues entonces pues me espero hasta que la mercancía llegue, porque también me puede decir el cliente, pues ¿sabes qué? No te la voy a pagar hasta que no llegue y la revise, que llegó completa. Si ustedes aceptan la negociación, bueno, pues si lo aceptan y así lo firman, pues está bien, pero técnicamente no les tendría por qué detener el pago el comprador, ¿sí? De acuerdo a estos Incoterms, porque no dice que la entrega sea hasta su bodega, ¿sí? Entonces, técnicamente no tienen por qué detenerles el pago. Que por uso y costumbre, que por negociarlo, que por quedar bien con nuestro cliente, que para que nos siga prefiriendo lo aceptamos, eso es una cosa. Pero técnicamente nos deben de pagar en el momento en que entreguemos la mercancía. Obviamente, no significa que cuando subamos la mercancía al barco, el comprador va a estar al lado de nosotros, porque ni siquiera podemos entrar a la aduana y que va a llevar una maleta con dinero y nos la va a entregar. Pero sí vamos a tener los documentos que van a validar que la mercancía ya se subió al barco, que ya se fue el barco y que nos tenemos y podemos ir al banco a reclamar nuestro pago si es que tenemos una carta de crédito abierta. Muy bien, que lo vamos a ver en su momento con el módulo de formas de pago internacional. Bien, amigos, bueno, pues entonces, si lo desglosamos, pues aquí está lo que les acabo de mencionar. El Incoterm CFR, que significa costo y flete. Dense cuenta que aquí en el momento que nos están diciendo que es flete, nosotros tenemos que pagar el flete. Ya les dije, los del Incoterm el vendedor es el que paga el flete. En los del Incoterm F es el comprador quien paga el flete. Muy bien, ¿a qué nos comprometemos cuando cotizamos un CFR? A tener la mercancía embalada, ¿sí? ¿Y qué significa embalada? Pues debe de estar en su envase, ¿sí? En su embalaje, arriba de un pallet y la mercancía emplayada. Ahí está listo. Todas esas maniobras, pues hay que considerarlas, ¿verdad? En el concepto de embalaje. ¿Cuánto me gasté de mano de obra en embalarla? ¿Cuánto me costó el embalaje? ¿Cuánto me costó el envase? ¿Cuánto me costó el pallet? ¿Cuánto gasté en mano de obra porque me hicieran la maniobra? Bueno, todo eso es embalaje. También estamos obligados a pagar la carga del transporte principal. También estamos obligados a pagar el transporte nacional que va a llevar la mercancía desde nuestra bodega hasta la aduana. También lo tenemos que pagar nosotros como vendedores. Y obviamente, aunque el Incoterm no dice
que tenemos que pagar el seguro nacional. Pues yo no sé si ustedes estarían dispuestos a correr el riesgo que de Coatzacoalcos a Veracruz se viniera su mercancía sin un seguro, o de Jalapa a Laredo si se trata de un transporte terrestre, ¿verdad? Pues obviamente no, y no podemos decir, no contrato el flete, no contrato el seguro porque el Incoterm no me obliga. No te obliga, pero no te dice que no lo hagas. Entonces, obvio que cuando contratamos el transporte interior, pues también tenemos que contratar un seguro, ¿verdad? También tenemos que hacernos cargo del despacho de exportación. ¿Y qué es el despacho? Bueno, pues ya vimos que es desde la contratación del agente aduanal. Entonces tenemos que contratar al agente aduanal, le tenemos que pagar, en este caso, sus honorarios, tenemos que pagar la tramitación de documentos, si es que necesitamos un certificado de calidad, necesitamos pagarle a los empleados que nos van a manejar la BUSEM, o le tenemos que pagar al agente aduanal para que nos maneje la BUSEM, ¿verdad? Los gastos complementarios del despacho aduanero, que después vamos a hablar de ellos, también hay que considerarlos dentro del concepto de despacho de exportación, ¿ok? Todos los gastos de manipulación de la mercancía alrededor de la aduana, del recinto fiscal o del recinto fiscalizado, pues también hay que pagarlos, y hay que pagar el transporte principal, ¿sí? Eso también lo tenemos que pagar, y el transporte principal son el barco, el seguro, digo el barco, el avión, el camión, el ferrocarril, etcétera. Muy bien. Ya no somos responsables de pagar ni el seguro, ni todos los gastos que haya que hacer en el país de destino. ¿Sí? El seguro aquí se pone entre paréntesis para el comprador, porque aunque el Incoterm no obligue al comprador a pagar el seguro, pues será muy inexperto el comprador si no asegura, en este caso, el transporte principal. ¿Sí? Quien lo contrata el transporte es el vendedor, pero el seguro pues lo puede pagar el comprador, o el comprador le puede decir al transporte, ¿sabes qué? Cotízame transporte, ¿sí? Y flete en una sola partida, ¿sí? Para ya no estar comprando un seguro por separado, pues contrátalo tú y lo incluyes como concepto transporte principal. ¿Ok? Bueno, pues entonces es válido. Ahí está el costo. Ok. ¿Dónde entregamos? ¿Dónde entregamos la mercancía? Pues la entregamos, y ¿a dónde transmitimos el riesgo? El vendedor transmite el riesgo al comprador cuando la mercancía está a bordo del buque, ¿se acuerdan? Ahí arriba del buque es cuando entregamos nosotros el riesgo. Lo que le pase de arriba del buque hasta que llegue a su bodega, el riesgo va por parte del comprador. Entonces, amigos, que no nos echen la culpa después de arriba del buque, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el lugar designado? El lugar designado, ¿se acuerdan? El lugar designado es el lugar donde se entrega la mercancía. ¿Sí? Lo vimos la sesión pasada. El lugar designado es el lugar donde vamos a entregar la mercancía. Ya vimos hace unos momentos que una cosa es dónde transmitimos el riesgo y otra es dónde entregamos la mercancía físicamente. Y entonces, el lugar designado para la entrega es el destino de la mercancía hasta donde el flete ha sido pagado. Entonces, en este caso, amigos, en este caso, ¿ok? El riesgo lo vamos a transmitir, lo vamos a transmitir hasta que está arriba del buque. Ahí vamos a transmitir el riesgo, pero la mercancía la vamos a entregar hasta donde contratamos el transporte principal. Entonces, si la mercancía se va a entregar en Shanghái, ahí está comprado el flete, pues entonces hasta ahí estamos entregando la mercancía, más no el riesgo. Dos conceptos diferentes, ¿ok? ¿Sí? En un lugar transmitimos el riesgo, y en otro lugar entregamos la mercancía. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ahí está lo importante de este Incoterm. Por lo tanto, el CFR, el Incoterm, se debe de redactar
CFR, incluir el lugar hasta donde el vendedor paga el transporte, seguido de Incoterms 2020. Entonces yo pongo CFR, Shanghái, CFR, Barcelona, CFR, Rotterdam, CFR, Liverpool, ¿ok? Incoterm 2020. Y entonces ya no va a haber duda dónde tengo que entregar yo la mercancía, ¿sí? Muy diferente el riesgo, ¿eh? ¿Dónde la entrego y dónde se transmite el riesgo? Perfecto. Ahora fíjense, amigos, bajo este Incoterm hay dos opciones. Una es cuando el barco es directo. Una es cuando el barco es directo, es decir, yo compro el flete o el avión o el camión directo, ¿sí? Es decir, contrato el flete de Manzanillo a Shanghái. Manzanillo es el lugar en donde voy a subir la mercancía al barco. Entonces, en Manzanillo, cuando la mercancía esté arriba del barco, el vendedor transmite los riesgos al comprador. Ahí transmito los riesgos cuando estoy arriba del barco. Pero como es grupo C, yo compré el flete principal. Y obviamente acordé con el cliente que el puerto de llegada iba a ser Shanghái. No va a ser el que a mí se me haya ocurrido y le voy a mandar la mercancía a un puerto al norte de China, ¿verdad? Y el comprador está al sur. No, o sea, acordé con el cliente que iba a ser el puerto de Shanghái. ¿Ok? Entonces, yo le voy a entregar la mercancía hasta Shanghái. Ahí le voy a transmitir la posesión de la mercancía. Cuando llegue la mercancía al lugar designado. Ahí entrego la mercancía. ¿Sí? En Manzanillo transmito el riesgo, pero en Shanghái entrego la mercancía. ¿Ok? La otra opción es cuando compro un barco totolero, un boleto totolero, como se le dice normalmente, ¿verdad? Donde hay muchos puertos intermedios y hay muchas descargas, cargas de la mercancía, porque cambia de barco, etcétera, etcétera. Entonces, en este caso de la segunda opción, que hay 3 o más puertos, entonces, en Manzanillo, subo la mercancía arriba del barco y ahí transmito los riesgos. Es el primer puerto. De Manzanillo, el barco llega a Singapur, ¿ok? Ahí la mercancía se descarga en Singapur y se vuelve a cargar a otro barco que va a Shanghái, porque yo compré el boleto, el flete, no lo compré a Singapur, lo compré a Shanghái. Independientemente que la mercancía se descargó en Singapur y se volvió a cargar para llegar a Shanghái, o a lo mejor no se descargó, a lo mejor se quedó en el mismo barco, pero su destino era Shanghái, entonces yo no voy a entregar la mercancía en Singapur, yo voy a entregar la mercancía en Shanghái. Ahí es cuando yo estoy entregándole la posesión de la mercancía. Por lo tanto, hasta que yo entregue la mercancía, puedo ir y puedo ir a cobrar. ¿Ok? Muy bien. Esas son las dos opciones de estos fletes. ¿Ok? Entonces, cuando está la mercancía arriba del barco, el vendedor no es responsable si la mercancía no llega en buen estado a su destino, o incluso hasta si se la roban, ¿sí? Lo que le pase de aquí hasta el puerto donde compré el flete no es mi responsabilidad como vendedor, ¿sí? Y el vendedor debe verificar si el contrato del flete incluye la descarga en el puerto de llegada. De lo contrario, no podrá recuperar el gasto. ¿Qué significa esto, amigos? Pues que cuando llega la mercancía al puerto de destino, pues entonces la mercancía se tiene que descargar, ¿sí? La maniobra de descarga. Entonces, puede suceder, amigos, que cuando llega la mercancía al puerto cuando vamos y compramos el flete, el flete hacia el lugar de destino, tenemos que preguntar si la descarga está incluida dentro de
la contratación del flete. Si les dicen que sí, perfecto, pues entonces ustedes ya no se van a preocupar por entregar la mercancía, por contratar la maniobra de descarga del barco. Pero el problema va a ser que si ustedes no se cercioran de que no va incluida, y entonces llega la mercancía al puerto de destino y el cliente les va a decir, oye, no me pagaste la descarga y te corresponde pagar la descarga. Y ¿sabes qué? Pues te va a costar $300 la descarga. ¿Qué van a decir ustedes? No, pero es que mira, yo no sabía, no, el Incoterm dice que tienes que descargar la mercancía. No me pagaste la descarga, por lo tanto, de lo que te voy a pagar, te voy a descontar los 300 o los $400 de la maniobra. Y ese dinero, amigos, pues ya no lo van a poder recuperar, ¿no? Porque ya no está en el precio, porque ya lo pagó el comprador, ¿sí? Entonces, hay que tener mucho cuidado y preguntar en esta Incoterm si la descarga en el puerto de llegada ya va incluida. Si no va incluida, entonces hay que contratarla para podérsela meter al precio y poder recuperar esa maniobra a través del precio. ¿Ok? Entonces, amigos, es un tip que les paso, que pasa muy frecuentemente, y que la naviera nunca nos explica que la maniobra no va incluida, la maniobra de descarga. Hay que estar presente. Muy bien, el CIF. El CIF. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el CIF? Pues el CIF, lo único que sucede con respecto a nuestro Incoterm anterior, ¿sí? Al CFR, es que ahora el CIF también, además del flete, también va a obligarnos como vendedores a contratar el seguro. Ahora sí, en este Incoterm, que se llama costo, seguro y flete, esas son sus siglas: costo, seguro y flete. El seguro de la mercancía, del transporte internacional, sí estamos obligados como vendedores a cubrir. ¿Ok? Lo vamos a cubrir, y obviamente ese costo se lo vamos a cargar al precio de exportación, ¿sí? Porque hay que recuperar ese costo y hay que metérselo al precio, ¿sí? Y el vendedor lo tiene que pagar. El CIF se está utilizando para todos los medios de transporte. Muy bien. Entonces, amigos, si se dan cuenta, va aumentando nuestras obligaciones como vendedores a medida que vamos aumentando nuestro Incoterm, ¿sí? Por eso tenemos que tener bien claro en el momento de la negociación qué es lo que vamos a tener que hacer, pues, para poder enfrentar ese gasto. ¿Se acuerdan que desde las primeras sesiones les dije que los negocios internacionales no eran baratos? No era tener el producto y ya, tengo el producto y ya, voy a exportar. No, o sea, me obliga a hacer muchas cosas adicionales a lo que es mi mercado nacional. Y entonces es ahí donde tenemos que estar preparados para enfrentar estos gastos, ¿no? Fíjense todo lo que lleva, fíjense que estamos en el CIF y miren todo lo que tenemos que gastar adicionalmente, ¿sí? Para que la mercancía pueda salir del puerto. Entonces es mucho dinero, ¿no? Le comenzamos a sumar y pues es bastante dinero adicional, y ya traemos los gastos de preparar la mercancía, de haber comprado la materia prima, de haber pagado la mano de obra en nuestra empresa, porque pues si se dan cuenta, la mano de obra no viene del Incoterm, porque esos son gastos de producción en el mercado nacional. Entonces, además de lo que gastamos en el mercado nacional, tenemos que estar listos con el dinero para poder cubrir todos estos gastos que me involucra la exportación, ¿sí? Y entonces tampoco me pregunten, ¿y cuánto cuestan? No, pues es que no, es variable, ¿no? Porque ¿dónde está el puerto de salida? Una cosa es que estemos en Jalapa y que llevemos la mercancía a Veracruz, ¿verdad? Que paguemos un flete, y otra cosa es que estemos en Coatzacoalcos y que llevemos la mercancía a Altamira, por poner algo.
O que estemos en Puerto de Veracruz y que vayamos a Shanghái y el cliente quiera que la mercancía salga por Manzanillo. Entonces, todo eso nos va a costar diferente de acuerdo a la situación de nuestra exportación. Lo cierto, pues hay que tener dinero para enfrentar esos gastos. Muy bien. ¿Dónde entregamos? ¿Dónde entregamos la mercancía? ¿Dónde transmitimos el riesgo? El riesgo de la mercancía lo vamos a transmitir igual hasta arriba del buque. Ahí transmitimos el riesgo. ¿Dónde vamos a entregar la mercancía? ¿Cuál es el lugar designado para entregar la mercancía? Para que el cliente tome posesión de la mercancía y yo pueda cobrar. Es hasta dónde pagué el flete. Hasta ahí. Es decir, si yo compré el flete a Shanghái, pero la mercancía se la van a llevar de Shanghái a Pekín, el lugar donde yo le entrego la mercancía es Shanghái, porque ahí es el puerto donde yo pagué el flete. Lo que le pase de Shanghái a Pekín, ahí ya no es mi incumbencia, porque el Incoterm dice que el lugar donde yo entrego la mercancía es en Shanghái. ¿Sí? Y por lo tanto yo tengo el derecho de ir a cobrar lo que me deben cuando la mercancía llegue a Shanghái. ¿Okay? El riesgo se la voy a transmitir desde que la mercancía está arriba del buque en el puerto designado. Muy bien. Entonces, igual aquí, amigos, igual aquí. Sí, como ya lo vimos en el otro Incoterm, ¿sí? ¿Dónde voy, en este caso, a transmitir los riesgos? Aquí arriba, ¿verdad? Ahora, es bien importante, amigos, que aquí, fíjense, aquí consideremos lo siguiente. Aquí consideremos lo siguiente, el seguro de la mercancía. Porque aquí el seguro ya es algo que nos está obligando a hacer. Y la pregunta es, ¿cuánto me va a costar el seguro? ¿O qué seguro voy o tengo que comprar? ¿Ok? Ahora, el seguro de la mercancía es obligación del vendedor contratarlo por la pérdida o daño de la mercancía. Es una obligación del vendedor. Ya lo vimos aquí. El seguro es una obligación del vendedor. ¿Sí? Desde el puerto de embarque hasta el puerto, no es hasta el puerto de salida, es hasta el puerto de llegada. Aquí es hasta el puerto de llegada. Desde ahí tengo que comprar el seguro, desde Veracruz hasta Shanghái. Olvídense de este puerto de salida, es puerto de llegada. El puerto de salida es Veracruz. El puerto de llegada es Shanghái, es Rotterdam, es Frankfurt, es Barcelona. Entonces, desde ahí tengo que comprar mi seguro. ¿Ok? Ahora, CIF 2020 dice, pero espérate, no es cualquier seguro. No es cualquier seguro. Es, se me brinca. Es contratar un seguro del Instituto de Aseguradores de Londres para cargamento. ¿Sí? De este Instituto de Aseguradores de Londres para cargamento tiene varias cláusulas. Y el Incoterm CIF 2020 me dice que tengo que cubrir la cláusula C. La cláusula C. ¿A qué me obliga la cláusula C? ¿Cuál es la cobertura que yo le tengo que comprar al viaje? Incendio o explosión. ¿Ok? Hay una explosión, un incendio, se quema la mercancía. Si yo compro la cláusula C del Instituto de Aseguradores de Londres para cargamento, me lo protege. Si hay un varado del barco, me lo protege. Si hay un naufragio, me lo protege. En caso de que se trate de que la mercancía vaya por vía terrestre o por ferrocarril y se voltea, ¿verdad? O se descarrila el tren, entonces también va asegurada la mercancía. Si choca, si hay una colisión del buque contra cualquier objeto, también me lo cubre. La descarga de la mercancía en el puerto de refugio. O sea, el puerto de refugio es el barco va a Shanghái,
pero por algún motivo no puede descargar en Shanghái, tiene que descargar en Singapur o en otro puerto alterno, esa maniobra que no va contratada, si va asegurada por la cláusula C, esa maniobra me la cubre también el seguro. Avería gruesa, pues que el contenedor se cayó, el contenedor se mojó, ¿verdad? El contenedor se partió. Esa avería gruesa también me la cubre la cláusula C de Londres, ¿verdad? O la echazón de la carga. ¿Qué significa la echazón de la carga? El buque va a naufragar, amigos, y tiene que tirar contenedores al mar, ¿sí? Tiene que tirar contenedores al mar porque lleva demasiado peso, el oleaje está muy fuerte, tiene una avería y necesita descargar, tirar mercancía al mar. Entonces, la echazón de la carga, si es el caso y va por la cláusula C, me la cubre, ¿sí? Ahora, también nos dice Incoterm SIF, que si hay un acuerdo entre el comprador y el vendedor de que se compre una póliza de seguro más alta, más amplia, pues entonces se puede, en este caso, negociar que vaya que vaya una cobertura mayor. Obviamente, entre más amplia sea la cobertura, el costo del seguro pues es más alto, ¿verdad? Entre más alta sea la cobertura. Y si además de eso, la mercancía es frágil, la mercancía es perecedera, pues la prima también se va incrementando. Y el seguro viene a representar algo, pues un gasto bastante oneroso, que si bien es cierto que se lo vamos a cargar a la cotización, porque el Incoterm dice que se lo podemos cargar al precio de exportación, también es cierto que tenemos que tener la liquidez para comprarlo. Eso no podemos negarlo. Y ahí es cuando viene, recuerdan ustedes, la capacidad financiera de la empresa, ¿sí? La capacidad económica de la empresa, perdón, es decir, voy a tener liquidez pues para poder enfrentar todos estos gastos, porque no es de ir al seguro y decirle, oye, me lo fías y cuando llegue la mercancía te la pago, pues no se puede, ¿verdad? Entonces, hay que tener cuidado en ese punto. Muy bien, tenemos otro Incoterm, el CPT, En este CPT no estamos obligados como vendedores a contratar el seguro. Solamente estamos obligados al transporte principal. Este Incoterm, pues ya lo vimos, solamente que el otro Incoterm que vimos se podía utilizar en todos los medios de transporte. Y este CPT solamente es para transporte marítimo, solamente. ¿Dónde vamos a entregar la mercancía y dónde vamos a transmitir el riesgo? El vendedor entrega la mercancía y transmite el riesgo al comprador cuando la pone en poder del transportista en el lugar apropiado para los medios de transporte utilizados. Es decir, en el momento en que yo ponga la mercancía arriba del medio de transporte, ahí estoy transmitiendo el riesgo y estoy entregando la mercancía. ¿Ok? Y dice abajo que a pesar de que se entrega la mercancía y se transmiten los riesgos en el país de destino, pues es en el primer transporte, el vendedor deberá contratar el flete hasta su destino final en el país de destino. Entonces, amigos, se dan cuenta, una cosa es el lugar de entrega, otra cosa es el lugar donde se transmiten los riesgos y otra cosa es la contratación del transporte. Aquí se dan casos diferentes. Un lugar es donde entrego la mercancía, que es el mismo lugar donde transmito el riesgo, pero otro es hasta donde tengo que comprar el flete. ¿Sí? Entonces, eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan para que cuando ustedes coticen tengan todos esos conceptos bien claros. Ahora, la pregunta sería, ¿y me tengo que aprender todos los Incoterms? Pues si estuvieran en una licenciatura en negocios internacionales o estuvieran en una especialidad, pues a lo mejor sí. Pero al final de cuentas, ustedes van a cotizar siempre 2 o 3
casi siempre se cotizan se utilizan 3 Incoterms. Después de que ustedes ya tienen bien aprendido, bien seleccionado su Incoterm y lo estudian a profundidad, pues ya van a saber a lo que están comprometidos. Claro que si les cambia el mercado, pues entonces les va a cambiar los costos, pero las obligaciones van a seguir siendo las mismas y hay que entenderlo muy bien, ¿sí? Y ustedes van a ser expertos en 3 Incoterms, en 4 Incoterms, porque al final de cuentas, como siempre les comento, ustedes van a ir a negociar el Incoterm. Claro que si el cliente les pide un Incoterm diferente al que ustedes ya dominan, o alguno de los 3 que ustedes ya dominan, pues entonces van a tenerse que poner a estudiar el nuevo Incoterm para ver cuál es la diferencia, dónde entregan la mercancía, dónde transmiten el riesgo, ¿verdad? Etcétera. Pero de lo demás, pues con que manejen 3, con eso es suficiente. Muy bien. Entonces, este último Incoterm del grupo C, aquí nuevamente, amigos, estamos obligados a pagar el seguro, ¿sí? Es igualito al CIF, con la diferencia, ¿sí? ¿Se acuerdan del CIF? El CIF. Uf, ya me perdí, perdón. Ahí está, el CIF. El CIF es igualito, fíjense, solamente que el CIF se utiliza para todos los medios de transporte, ¿sí? Porque también en el CIF estamos obligados a pagar el seguro. En este nuevo Incoterm, el CIF, también estamos obligados a pagar el seguro. La diferencia con el CIF son los medios de transporte. Ok, entonces, amigos, ¿qué nos dice con respecto al seguro? ¿Qué nos dice con respecto al seguro? Dice que bajo este Incoterm 2020 se exige al vendedor una cobertura de seguro amplio que cumpla ahora ya no con la cláusula C, sino con la cláusula A de carga del Instituto de Londres para cargamento. Aquí me cambian la cláusula, ya no es la A, sino va a ser, ya no va a ser la C, sino va a ser la A. Ahora, ¿qué cosa es lo que me obliga la cláusula A? ¿Ok? Obvio, cubre todo lo que se puedan imaginar, pero tiene exclusiones. Por ejemplo, el dolo del asegurado, es decir, declaré una cantidad menor, pues ese es un dolo. Pues contra eso no me lo van a asegurar. De pérdida de peso o volumen normales. ¿Qué significa? A ver, cuando estamos en este caso exportando líquidos, ¿sí? Los líquidos tienen mermas porque los líquidos se evaporan, se pueden evaporar. Y entonces, si cargamos, por poner 10 litros, pues a lo mejor llegan 9. ¿Qué pasó con el litro que falta? ¿Se lo robaron? No, se evaporó. Contra eso no me asegura, no hay seguro, está excluida. ¿Ok? También puede suceder, amigos, que si exportamos granos, los granos durante el trayecto aumenten de peso porque absorben humedad. Y entonces va a llegar más peso del que yo declaré. ¿Okay? Y obviamente, pues va a haber variaciones y va a haber pagos adicionales. Eso tampoco me lo cubre. ¿Ok? Los embalajes y acondicionamientos inadecuados, es decir, la mercancía se rompió porque el embalaje fue inadecuado, es decir, no cumplía las características específicas para el tipo de producto. Eso tampoco me lo cubre la cláusula A. También si hay demoras del barco, ¿okay? Pues, si el barco se demoró porque se descompuso, porque en el puerto en donde llegó no podía salir porque había huracán o tempestades y va a llegar al lugar de destino 3 o 4 días después de la llegada y el cliente se enoja y el cliente ya me quiere castigar el precio, eso tampoco lo va a pagar el seguro, ¿sí? La radioactividad, si la mercancía se contamina con radioactividad, pues tampoco me la van a pagar. Si hay guerra y pasa el barco por un lugar de guerra y lo bombardean y
incendian, tampoco me lo cubre, como también si el barco no se puede descargar porque hay huelgas, tampoco me cubre el seguro las huelgas en el puerto de llegada. Ahora, una cosa bien importante que se me olvidó mencionarles también en el CIF, es que el Incoterm CIF y Incoterm me obligan a que el seguro sea hasta por el al menos por el 110% del valor de la factura. Es decir, si la factura vale $1,000, por poner un ejemplo, erróneo totalmente, ¿verdad? Pero si es para hacer una cuenta, si la factura vale $1,000, entonces tengo que asegurar la mercancía por $1,100, porque tengo que poner un aseguramiento del 10% adicional. ¿Por qué? Porque acuérdense ustedes que siempre que hay un seguro, al final de cuentas se paga un deducible. Y entonces, pues el deducible, pues ya es una pérdida para, pues para el vendedor o para el comprador, dependiendo de la posición en la que estemos. Entonces, con un seguro del 110% sobre el valor de la factura, estamos amortiguando los deducibles correspondientes. Entonces, tanto el CIF como Incoterm tienen que estar asegurada la mercancía al menos por el 110%. O sea, no vamos a asegurar la mercancía por el 50%, es decir, si la factura es de $1,000, no la vamos a asegurar sobre 500, porque si pasa algo, solamente me van a pagar sobre $500, porque yo la aseguré por $500. Si la aseguro por $300 y pasa algo, pues me van a pagar $300. Entonces, el Incoterm dice 110% del valor de la factura. Otro costo más, otro desembolso más, porque obviamente, pues entre más alta sea la factura, pues más voy a pagar, ¿verdad? ¿Sí? Y aparte, si se trata de mercancía perecedera, mercancía inflamable, mercancía frágil, pues la prima va a incrementar en los seguros. Entonces, alguien de ustedes me preguntaba en la sesión pasada, ¿y cuánto cuesta el seguro? Pues va a depender de todos los factores que les estoy comentando. Muy bien. Y finalmente los Incoterms del grupo D. Tenemos los Incoterms del grupo D. Estos Incoterms se llevan a cabo en país de destino. Entonces, conclusión, en estos momentos los vamos a tratar, pero son Incoterms que a nosotros como micro y como pequeños empresarios, como MIPYMES, pues nos quedan grandes, ¿sí? Porque implica que tenemos que realizar actividades en el país importador, ¿sí? Y que implica que tenemos que tener contactos en el país importador. E implica que tenemos que tener el control de la exportación y que tenemos que tener el control de la importación. Y eso pues se complica. Si bien es cierto que podemos contratar gente que lo puede hacer, al final de cuentas pues puede quedarnos en este caso grande los Incoterms. Yo no los recomiendo cuando empezamos las exportaciones. Claro que el cliente pues nos va a querer exprimir en una negociación que le llevemos la mercancía, si es posible, a la puerta de su negocio. Y bueno, ese es un servicio pues muy atractivo para nosotros, una manera de competir en el mercado internacional, darle el servicio completo al cliente. Pero pues no tan solo va a ser responsabilidades, no tan solo va a ser logística, sino también va a ser desembolso para tramitar y pagar, no solo en país de origen, sino también en país de destino. ¿Sí? Claro que todo eso también se lo vamos a meter al precio, y cuando el cliente nos pague la factura por motivo de la exportación, pues ahí vamos a recuperar todo lo que gastamos. Pero de momento, pues se trata de una descapitalización para la empresa, ¿no? Se trata de una descapitalización pues bastante fuerte. Muy bien, tenemos 3 Incoterms, el DAP, el DDP y el DPU. ¿Ok? Dense cuenta, lo importante que es, en este caso, los Incoterms, porque nos está comprometiendo a varias cosas.
Miren, aquí están las figuras. En el DAP, ¿dónde vamos a entregar la mercancía? ¿Sí? La mercancía la vamos a entregar arriba del medio de transporte en la bodega del comprador. No estamos obligados a descargarla. No estamos obligadas a descargarla. Pero los costos, obviamente, que tenemos que asumir son hasta que la mercancía está arriba del medio de transporte, ¿sí? Pero sin descargar. Por lo tanto, los riesgos van a ser desde que sale de nuestra bodega hasta que esté afuera de la bodega del comprador, lista para descargarse. ¿Sí? Entonces, fíjense todos los costos que tenemos que asumir y que tienen que formar parte del precio de exportación. Y vean todos los riesgos que tenemos que asumir. ¿Ok? El DDP es exactamente igual que el DAP. Igual. ¿Sí? Costos hasta arriba del medio de transporte y los riesgos hasta el medio de transporte. Sin embargo, el DPU nos obliga a que la mercancía la entreguemos abajo de la unidad de transporte. Entonces, el DPU todavía nos obliga a descargar la mercancía. Y por lo tanto, los costos se vuelven a incrementar porque hay que pagar la maniobra de descarga. Y el riesgo, pues se puede incrementar también porque se nos puede caer la mercancía cuando la estemos descargando del transporte principal. Y como el riesgo se transmite hasta que la mercancía esté abajo en el piso, pues entonces si se cae la mercancía y se rompe, pues el riesgo sigue siendo de nosotros. Entonces vean cómo los del grupo D pues nos quedan grandes en estos momentos, ¿no? Definitivamente, y por eso no los recomiendo para una MIPYME como podríamos ser nosotros. Bueno, ¿cuál es la diferencia, amigos? Bueno, el DPU, ¿sí? El que nos obliga a descargar la mercancía. Ok, aquí nos vamos a hacer cargo de todo desde que la mercancía sale de nuestro... Bueno, primera es para todos los medios de transporte, ¿sí? Y va a salir la mercancía van los costos desde el embalaje, ¿sí? Hasta que entregamos la mercancía descargada en la bodega del comprador. A lo único que no nos estamos obligando, amigos, es a pagar el despacho de importación. Ese no lo pagamos. Ese lo paga el importador y quien tiene que contratar a su agente aduanal, que tiene que pagar todo lo que es la importación en el país de destino, es el comprador. Pero nosotros tenemos que asumir todo, ¿sí? Y todos los riesgos, ¿sí? Menos el despacho de las mercancías. Menos el despacho de las mercancías. En el país de destino, claro, porque en el país de origen nosotros tenemos que pagar el despacho, ¿sí? En el país de destino no, ¿ok? Pero sí tenemos que descargar la mercancía. Y se vale para todos los medios de transporte, ¿ok? ¿Dónde vamos a entregar la mercancía y dónde se transmite el riesgo? Una vez descargado la mercancía del medio de transporte de llegada y se pone a disposición del comprador en el lugar de destino designado. Fíjense que aquí, amigos, el lugar de destino designado, la bodega del comprador, pero el comprador puede tener 3 o 4 bodegas, ¿sí? Entonces, vamos a descargar la mercancía no donde nosotros queramos, no donde se nos haga más cómodo, sino la vamos a descargar donde el comprador nos diga que la tenemos que descargar. Hasta ahí. Ejemplo, podemos tener una bodega en Jalapa, podemos tener una bodega en Puerto de Veracruz y podemos tener una bodega en Coatzacoalcos. Por alguna razón la mercancía llega a Veracruz. Entonces decimos, ay, qué padre, la bodega está en Veracruz, ahí se la entrego. No, el señor la quiere en Coatzacoalcos. ¿Pero por qué en Coatzacoalcos? Bueno, pues por alguna razón la quiere en Coatzacoalcos, ¿sí? Y ese es el lugar designado. Y entonces ustedes me preguntarán, ¿entonces tengo que contratar el transporte que lleve la mercancía desde Veracruz hasta Coatzacoalcos? Sí. ¿Por qué? Porque ese es el lugar designado. Ese es el lugar donde el cliente quiere la mercancía.
no donde yo se la quiera poner, pero tiene una bodega en Veracruz, pero no la quiere en Veracruz, la quiere en Coatzacoalcos. Entonces se la tienes que llevar a Coatzacoalcos. ¿Sí? Oye, pero entonces mejor que el barco se vaya a Coatzacoalcos. Allá en Coatzacoalcos, pues ya ahí está, y ahí la descargo, y ahí mismo, no, perdón, estoy al revés. Es en el puerto la descarga es en el país de llegada, perdón, estoy al revés. No, vamos a pensar que la mercancía llega a Rotterdam y el cliente tiene una bodega en Rotterdam, tiene otra en Ámsterdam, ¿sí? Pero si la mercancía llegó a Rotterdam, pues se la dejo en Rotterdam. No, porque el cliente no quiere la mercancía en Rotterdam, la quiere en Ámsterdam y se la tienes que llevar a Ámsterdam. Y todavía se puede complicar más que la mercancía llega a Rotterdam y la quiere en Suiza o la quiere en Bruselas, ¿sí? O la quiere en Múnich, por poner un ejemplo. Oye, pero ¿por qué ahí? Pues porque ahí la quiere. Y el Incoterm dice que le vamos a entregar la mercancía en el lugar designado, no en el que nosotros queramos. ¿Sí? No en el que nosotros queramos. Entonces, hay que negociarlo. Por eso les digo que se nos complican estos Incoterms cuando no tenemos la infraestructura para hacerlo. ¿Ok? Entonces, amigos, hay que checar eso muy bien. ¿Ok? Muy bien. Entonces, aquí está nuevamente la figurita para que se acuerden ustedes, ¿verdad? Que la mercancía en el DPU la vamos a entregar abajo, en el lugar designado. ¿Cuál es el lugar designado? La bodega. Si tiene 3, 4 bodegas, es en la bodega que él nos diga, y hasta ahí tenemos que contratar el flete. Ahora, fíjense que el DPU, cuando redactemos el Incoterm, es importante poner DPU, incluir el lugar de destino designado, porque hasta ahí vamos a cotizar. Entonces, si me dice, va a llegar a Rotterdam, pero la quiero en Ámsterdam, entonces ponemos DPU Ámsterdam, ¿ok? Porque si después nos dice, ¿sabes qué? Ya no la quiero en Ámsterdam, llévamela por favor a Zurich. Ah, no, espérate, ya no te la puedo llevar a Zurich porque ese es otro costo, ¿ok? Es algo que no tengo contratado, que no coticé. No, pero es que yo me equivoqué. Pues si te equivocaste, pero aquí dice claramente DPU Ámsterdam y yo te la voy a poner en Ámsterdam, ¿sí? Así de fácil. Y si en Rotterdam tiene 3 bodegas, pues entonces me tiene que decir en cuál de las 3 bodegas quiere que le ponga yo la mercancía, porque no voy a andar de bodega en bodega viendo en cuál bodega es la que el señor quiere que yo le descargue la mercancía. Entonces también me tendrá que decir la dirección de la bodega en donde quiere que yo le descargue la mercancía. Entonces, si se dan cuenta, amigos, los negocios internacionales no son de ahí se va. No, tenemos que ser muy precisos porque cada cambio de situación me va a obligar a costos que yo no estoy programado para hacerlos. Muy bien, DPU es el único Incoterm del grupo que exige al vendedor que se descargue la mercancía en destino. El vendedor debe organizar la descarga en el lugar designado. ¿Ok? Sin embargo, DPU exige al comprador que se despache la mercancía de importación. Perfecto. El siguiente Incoterm, el DAP, Delivery at Place, y se llama entregada en lugar. Esta se utiliza para todos los medios de transporte. Sí, el DAP nos obliga a todo menos a 2 cosas, ni a despachar la mercancía de importación, ni a descargarla. ¿Sí? No vamos a despachar la mercancía de importación ni a descargarla. ¿Sí? Mientras que el Incoterm que acabamos de analizar, el DPU, me obliga a todo menos a despacharla de importación. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿dónde vamos a entregar? ¿Dónde vamos a entregar la mercancía y el riesgo? El vendedor entrega la mercancía y transmite el riesgo al comprador cuando la mercancía se pone a disposición del comprador en el medio de transporte preparada para la descarga
en el lugar de destino designado o en el punto acordado, si se acuerda un punto. ¿Ok? Ahí entregamos la mercancía y ahí transmitimos el riesgo. En el lugar acordado, pero la mercancía arriba del camión. ¿Sí? La mercancía arriba del camión. Aquí está. Aquí la entregamos y aquí transmitimos el riesgo. ¿Qué significa? Que si la mercancía en el momento de descargarla se le cae al comprador, ya no es nuestra responsabilidad, porque nuestra responsabilidad era entregar la mercancía arriba del camión. Por lo tanto, los costos son hasta que la mercancía está arriba del camión y los riesgos hasta que la mercancía esté arriba del camión. Todo lo que pase después de la descarga ya no es responsabilidad de nosotros. ¿Ok? También, ahora, amigos, también lo que está sucediendo es que el DAP, si vamos a entregar la mercancía aquí vamos a entregar la mercancía, pues entonces no podemos ir a cobrar la mercancía hasta que la mercancía no se haya entregado al cliente, porque en ese momento le estamos transmitiendo la posesión de la mercancía. Entonces, ahí sí, tengo que esperarme que la mercancía llegue a este punto para yo ir y poder cobrar. Aparte de que es más riesgoso, que es más caro, pues me van a pagar después. Me van a pagar después. Pero bueno, ok, es servicio. Sí. Y bueno, ya vimos que el vendedor corre con todos los riesgos de llevar la mercancía hasta el lugar de destino designado o hasta el punto acordado en ese lugar. ¿Cuál es el punto acordado? Pues ya les dije, puede ser la bodega en Ámsterdam o puede ser la bodega en Rotterdam, ¿sí? O puede ser en Ámsterdam, en alguna de las 3 bodegas que tenga el cliente. Eso lo tenemos que acordar y lo tenemos que poner en el momento de redactar el Incoterm, que me preguntaba alguien de ustedes, ¿y hay que hacer un contrato? Pues con que lo escribamos en nuestro correo electrónico y se lo enviemos y él nos conteste de recibido, en ese momento estamos entendiendo que tenemos un contrato entre el comprador y el vendedor. No es lo ideal, pero bueno, pues nos puede ayudar. O si tenemos un contrato electrónico y se lo mandamos y lo firma, aunque sea de manera electrónica, o lo firma y luego no lo escanea y no lo manda, pues es suficiente para tener un contrato, ¿verdad? Ahora, los medios electrónicos, pues eso ayudan y de acuerdo a la Convención de Viena, los contratos electrónicos son válidos, ¿sí? Y todos los acuerdos hechos en medios electrónicos son válidos como contrato, como si fueran documentos autógrafos. Muy bien. Finalmente, vamos a ver el DDP, el Delivery Duty Pay. Este es el más completo de todos. Este es el que nos lleva al extremo. Con nos vamos a comprometer a todo, hasta el despacho de importación. ¿Se acuerdan que los 2 anteriores, el despacho no era del vendedor, sino del comprador? Bueno, pues en el DDP, el despacho es una obligación del vendedor, el despacho. A lo único que no nos obliga el Incoterm DDP es a descargar la mercancía. ¿Sí? Es a lo único que no nos obliga el Incoterm DDP. Pero de ahí en fuera tenemos que cubrir con todo y correr con todos los gastos y con todos los riesgos desde que sale de nuestra bodega hasta que llegue a la bodega del comprador. Pero eso sí, ya no vamos a descargar la mercancía. Entonces, si queremos ver esto más fácil, quizá para que ustedes vean la diferencia, es importante que nos regresemos a esta primera lámina que vimos, a esta, ¿sí? En este caso, amigos, los del grupo D, los Incoterms del grupo D, los 3 del grupo D, acuérdense que nos estamos comprometiendo a llevar la mercancía hasta la bodega del importador, hasta ahí. Por lo tanto, son Incoterms de grupo de destino. Por lo tanto, nosotros nos tenemos que encargar
desde que la mercancía llega al puerto, y puerto puede ser aéreo, marítimo, carretero, desde la descarga, ¿verdad? Solamente el DPU y el DAP nos dicen que no despachemos, pero de ahí en fuera nos tenemos que hacer cargo de todo hasta que la mercancía llegue a la bodega del comprador, ¿sí? Y el DDP, que es el más grueso, me va a obligar desde aquí, desde la bodega del exportador, hasta que llegue a la bodega del importador, y el único beneficio que me da es que la mercancía no la voy a descargar, pero me tengo que hacer cargo de todos los gastos, tanto en país de origen como en país de destino. Me tengo que echar todas las responsabilidades y todos los riesgos desde país de origen hasta país de destino cuando estoy utilizando el DDP. Por eso les digo que es demasiado complicado para quienes empezamos en la exportación pensar en un Incoterm del grupo D, porque tenemos que tener presencia en el país de destino. Por eso yo les sugiero que que utilicen al menos hasta lo máximo Incoterms del grupo C, porque esos se van a llevar a cabo los trámites, los riesgos y los costos hasta país desde solamente en el país de origen. Es lo que yo les recomiendo, ¿verdad? Muy bien, pues entonces veamos para cerrar nuestro curso, ¿sí? Veamos, bueno, el SIP ya lo vimos. Estamos en el DAP, no estamos en el DDP, ¿ok? Que es el más complejo de todos, se utiliza en todos los medios de transporte y a lo único que no nos obligamos es a la descarga, como ya lo vimos. Entrega y riesgo, el vendedor entrega la mercancía al comprador, despachada para la importación, ¿sí? En el lugar designado. ¿Cuál es el lugar designado? Ya les dije, la bodega que nos diga, no necesariamente es una, pueden ser 3 o pueden ser 4, y preparada para la descarga. No vamos a descargar la mercancía, sino la dejamos preparada para la descarga, y por lo tanto es importante poner DDP más el lugar de destino designado para entregar la mercancía por el Incoterm 2020. Si nosotros ponemos esta cláusula y cuando llegue la mercancía le decimos al cliente, ¿ya nos vas a pagar? No, porque me la dejaste en Rotterdam y yo la quiero en Ámsterdam. No, lo siento, pero lo que tú firmaste dice que es en Rotterdam y no en Ámsterdam, y por lo tanto me pagas ya, porque la mercancía ya cumplí y ya te la entregué, y de acuerdo al Incoterm ya tomaste posesión de ella y por lo tanto me tienes que pagar. ¿Sí? Entonces, eso es lo importante de redactar el Incoterm. Obviamente el vendedor corre con todos los riesgos hasta el lugar de destino designado cuando éste se encuentra arriba de la unidad de transporte. Aquí está la figurita, ¿verdad? ¿Sí? DDP exige la máxima responsabilidad al vendedor, contrata el transporte principal, despacha a la exportación, a la importación, tramita regulaciones y restricciones no arancelarias en los dos países, acuerda con dos agentes aduanales en origen y en destino, contrata seguros, hace todo este DDP. Por lo tanto, amigos, pues es para el comprador es el que más beneficia, para el vendedor es al que menos le beneficia. Este es el caso extremo del ex-work, ¿verdad? Que es el que más beneficia al vendedor, pero más compromete al comprador, porque son los extremos. Muy bien, pues entonces, amigos, ese es nuestro curso de Incoterms. Probablemente ahorita digan, bueno, y este cuate habló tantísimo que no pude fijar muchas cosas. No se preocupen, ahí está la presentación, van a tener la explicación como lo que les he, como todos los textos que les he enviado. Les recomiendo que compren su libro de Incoterms, y si aún con lo que les mando no les queda claro, hay muchísima información en la red. Nada más seleccionen
que sean páginas, por ejemplo, de agencias aduanales, que obviamente les van a dar una buena explicación, que sean páginas de organismos reconocidos, por ejemplo, Santander Serfín tiene una página de negocios internacionales y también tiene ahí una explicación de los Incoterms, ¿ok? Y lo ideal sería que ustedes compraran su librito oficial en la Cámara Internacional de Comercio. Finalmente, si van a estar en el mundo de los negocios internacionales, ese librito les va a servir por los siguientes 10 años, porque pues en teoría van a cambiar hasta el 2030. Pues amigos, pues muchísimas gracias por este curso, por estar atentos. Voy a dejar de compartir para pasar a la sesión de preguntas y respuestas.